Puede tomar su lugar. Queremos platicar de algunas cosas que han estado sucediendo en este último tiempo. Hoy estamos a 20 de marzo del 2015. Hoy hubo un eclipse, no sé si usted sabía. No se apreció aquí como en otras veces que se ha podido apreciar, ¿verdad? Pero sí, el eclipse se dio y hubieron en algunas partes del mundo que se pudo ver totalmente. El punto es que eso es parte de lo que se ha venido hablando, que en medio de las lunas sangrientas, que hubieron 2 lunas sangrientas el año pasado, que son eclipses de luna, iba a haber un eclipse de sol y después se iban a ver otros 2 eclipses de luna, que son las 2 lunas sangrientas. Mire, eclipses de sol y de luna han habido seguidos, siempre han habido. Lo único es que lo que no ha habido seguido son tétradas, y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Es decir, no es lo mismo una luna sangrienta, que es un eclipse de luna aislado, que 4 eclipses de luna seguidos. Pero lo más interesante que esto es terriblemente profético, es que las 4 lunas sangrientas están íntimamente relacionadas con fiestas judías. El año pasado las 2 lunas sangrientas con la Pascua, o la primera con la Pascua y la segunda con la fiesta de los tabernáculos. Una vez más en este año, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Entonces vemos que las coincidencias son demasiadas, ¿verdad? Son 4 lunas sangrientas juntas, 2 años seguidos, y caen precisamente sobre fiestas judías. Y ahí es donde uno empieza a ver que algo hay en esto. La Biblia dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Eso es parte de las señales que se iban a dar en el último tiempo. Pero juntamente, que esto es bien interesante, hermano, juntamente con la primera luna sangrienta, la segunda luna sangrienta y la que se viene ahorita, la tercera, se han empezado a dar una serie de acontecimientos alrededor del mundo que están íntimamente ligados con la venida del Señor. Una de las cosas que a la iglesia no se le debe de olvidar es que el Señor viene más pronto de lo que nos imaginamos. La iglesia tiene que estar preparada porque el Señor viene pronto. Y el trabajo, uno de los trabajos del ministro es recordarle eso a la iglesia. Entonces yo se lo vengo a recordar en el nombre de Jesús. Cristo viene pronto. Yo le explicaba a los hermanos el lunes en el discipulado que el Señor, cuando vino la primera vez, vino con un propósito, pero cuando viene la segunda vez viene con otro propósito. Entonces, por ejemplo, en la primera vez Él no vino por santos, sino que vino por pecadores. No vino por sanos, sino que vino por enfermos. La primera vez Él vino como siervo. La primera vez Él vino a dar su vida. Eso fue la primera vez. La segunda vez Él ya no viene por pecadores, sino que Él viene por santos. O sea, nosotros tenemos que entender la diferencia. La iglesia se tiene que preparar ahora para su segunda venida, y la segunda venida es diferente el propósito. Vamos a ver si me estoy dando a entender. En su primera venida vino por pecadores, en la segunda venida viene por santos. ¿Hay diferencia, sí o no? Sí, hay diferencia. En la primera venida vino como siervo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir en su primera venida. Pero en su segunda venida viene como rey. En su primera venida vino a morir en una cruz.
En su segunda, en su primera vino a morir, en su segunda viene a aplastar a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces el propósito de la segunda venida es diferente y la iglesia se tiene que preparar, hermano. Aunque la iglesia se va antes de la segunda venida, ¿verdad? Se va en el arrebatamiento, pero tenemos que entender que cuando Él venga por su iglesia, Él ya no viene con el mismo propósito que vino anterior. Primero viene a traer a su iglesia para casarse, se van los santos, más que vencedores, los fieles. Y luego viene a poner sus pies en el monte de los olivos, igual, viene a reinar, viene a destrozar a sus enemigos. Entonces, ese es el punto que la iglesia debe entender, y por eso debe estarse preparando para el encuentro con el Señor. Y nos debemos de preparar cada día, hermano. Dígale que está a la par suya, preparémonos. Entonces, yo quiero hablarle un poquito y quiero que veamos este Marcos 13:28, este pasaje que dice: de la higuera aprended de la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas, verdad? Sabed que Él está cerca, a las puertas. Entonces el Señor no puso fechas, pero sí puso acontecimientos claves para que uno los observara. Él puso señales para que uno supiera cuándo Él iba a regresar. Entonces la iglesia debe estar atenta a esas señales que se están dando alrededor del mundo. Yo quiero que podamos ver algunas cosas en esta noche. Es un tema general, escatología, pero quiero que miremos algo. El tema se llama el presente profético, no le había dicho, ¿verdad? Pero para eso quiero explicarle que la iglesia tiene que estar bien ubicada y entender el pasado profético, el presente profético y el futuro profético. Si la iglesia no sabe analizar eso, se puede confundir. El pasado profético es profecías que ya se cumplieron. El presente profético son profecías que se están cumpliendo. Y el futuro profético son profecías que están cerca, próximas a cumplirse. ¿Está conmigo? Entonces yo quiero que analicemos primero el pasado profético, algunos versículos nada más. Isaías 66:8. Este es pasado profético. Diga conmigo, pasado profético. Es este que estamos viendo ahorita. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión, apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta es una profecía sobre el nacimiento del Estado de Israel. Estaba escrita antes de que Jesús viniera la primera vez. Y en el año 1948, en un día, fue dada a luz una nación. Entonces ahí se cumplió esta palabra. Esto ya es pasado profético. Desde que Israel fue reconocido como nación, fue reconocido como un estado, esa era una profecía que se estaba cumpliendo. En ese momento se le anunciaba al mundo, a los aires, al cosmos, de que estábamos llegando al final de los tiempos. Se reconoció a Israel como nación. Yo me imagino que los escatólogos antes de esa profecía, me imagino que hablaban de eso. Hermanos, vamos a ver un día cuando Israel sea reconocida como nación, porque antes de 1948 no aparecía como nación. Entonces vamos a ver un día cuando eso se llegue, esta profecía se va a cumplir. Pero en ese tiempo, digamos, si hubiéramos predicado en el año 1930 a 1940, esta profecía era
futuro. Pero para nosotros ahora es pasado. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. ¿Está conmigo? Israel es reconocida como nación y va ahorita, entre pocos años, a cumplir 70 años ya de que fue reconocida como nación. Y la vez pasada que yo le hablé de Israel, le hablé de la higuera, le hablé de todos los logros que ha tenido Israel. Nosotros entendemos que Israel no es para nosotros un parámetro espiritual. Eso debe entenderlo claro la iglesia. El Israel de hoy para nosotros no es un parámetro espiritual. El Israel bíblico sí, porque el Israel bíblico quedó, todo lo que quedó escrito, dice la Biblia, quedó como enseñanza para nosotros. Pero el Israel actual no es un parámetro bíblico, espiritual para nosotros, pero sí es un parámetro escatológico. La iglesia sí tiene que tener puestos los ojos en Israel, porque Israel es una especie de reloj. Miren, ya las agujas están llegando a su lugar. Acuérdense que un reloj tiene la aguja de la hora, la aguja de los minutos y la aguja de los segundos. Y en el año 1948, cuando se reconoció el Estado de Israel como nación, se marcó la hora. Ahorita como que ya se marcaron los minutos, hermano, con todo lo que se está dando. Ya lo que falta que se marque son los segundos en el reloj de Dios. Entonces, pasado profético, reconocimiento de Israel como nación, esa profecía ya está cumplida. ¿Está conmigo? Miremos otras cosas. Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada, Jerusalén volverá a ser edificada en ese tiempo con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces estas 7 semanas, y yo le he hablado de las semanas, de las 70 semanas de Daniel. Estas primeras 7 semanas nos hablan desde el nacimiento, desde que se da la orden, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la restauración de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén fue restaurada por Esdras, por Nehemías, por Zorobabel, después de que habían sido cautivos en Babilonia. Y cada semana de estas implicaba 7 años. Entonces está diciendo, después de la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, habrá primero 7 semanas. 7 semanas, y cada semana tiene 7 años, 7 por 7, 49 años, hasta la reconstrucción de Jerusalén. Y luego van a haber 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Entonces, igual semanas de años. Las primeras 7 se cumplieron. Versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿ya se cumplió esa profecía? ¿Sí o no? Ya se cumplió. Entonces esto es pasado profético. El Mesías ya fue muerto. Será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, eso no ha pasado. El Mesías príncipe ya murió, pero luego se iba a levantar otro príncipe. Eso es lo que no ha pasado. Aquí está hablando del anticristo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Entonces, notemos que aquí yo le voy a hacer una barrita. De aquí en adelante ya no está cumplido. Está cumplido una parte y otra parte no está cumplida. Entonces, en este versículo hay un pasado profético y hay un futuro profético. Está pendiente de que aparezca el anticristo. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Él va a aparecer en la semana que hace falta. Porque yo le he explicado que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario se cumplieron las 69 semanas.
y faltaba una, pero el Señor la dejó en pausa mientras se venía a trabajar con los gentiles. Es decir, esas 70 semanas no eran para los gentiles ni para la iglesia, sino que eran para los judíos. Entonces el Señor llega a la semana 69, pone una pausa y se viene a trabajar con los gentiles, y en ese tiempo estamos ahorita. Cuando el Señor le quite la pausa, entonces regresa el cumplimiento de la segunda parte de este pasaje, donde aparece la última semana. Una semana falta del cumplimiento para el trato de los judíos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Muy bien, eso lo vamos a ver en el futuro profético. Miremos otra cosa del pasado profético. Bueno, solo para hacer un resumen. Pasado profético, que Israel iba a ser reconocida como nación. Ya eso ya se dio. Pasado profético, que el Mesías iba a morir. Amén. Pasado profético, no vamos a ver, porque no me quiero centrar en el pasado, sino en el presente. Lucas 21-24. Solo vamos a ver algunas cosas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces aquí está hablando de que iba a haber una diáspora para los israelitas, iban a ser esparcidos por todo el mundo, y que una señal iba a ser que Jerusalén iba a ser hollada. Y una señal de que Jerusalén fue hollada es que en el lugar donde tiene que estar el templo está la mezquita de Omar. La mezquita de Omar ahí no representa nada más y nada menos que los gentiles están hollando la ciudad. Entonces esa es una señal, y por eso es que no han podido reconstruir el tercer templo. O sea, el Señor hasta que yo diga van a poder reconstruir su tercer templo. Mientras tanto, los gentiles van a tener hollada la ciudad. Entonces eso ya se cumplió. En el año 70 después de Cristo fue invadida Jerusalén, fueron dispersados los judíos, fue destruido el segundo templo, etcétera. Entonces hubo un montón de cosas, se sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, un montón de cosas terribles. Jerusalén siendo hollada por los gentiles. Esto es pasado profético, aunque aquí hay parte de presente, porque todavía no ha dejado de ser hollada. Va a dejar de ser hollada hasta que la iglesia se vaya. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Estamos hablando del pasado profético. Mateo 24:2. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta fue la destrucción del templo que estaba cuando el Señor Jesús vino. Cuando el Señor Jesús vino sobre la tierra, Él les explicó que iba a ser destruida Jerusalén, que se iba a ser destruido el templo. Aquí está, esto sí, todo es pasado profético. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad. Pasado profético, esto ya está cumplido. Y así podemos ir viendo algunos otros, pero solo le quería mostrar estos. Y ahora quiero que miremos algunos nada más sobre el futuro cercano, el futuro profético cercano. Miremos algunas cosas del futuro. Daniel 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Ahora yo quiero que note aquí algunas cosas que le quiero explicar. A la mitad de la semana, que es la semana 70, la semana que hace falta. Esa semana no va a comenzar hasta que la iglesia se vaya. Sí me explico cuando le hablo de las 70 semanas, hermano. ¿Sí? Hace falta una semana que el Señor la dejó pendiente. ¿Cuándo va a comenzar esa semana? Una semana son 7 años. ¿Cuándo va a comenzar? Cuando la iglesia se vaya. Entonces, cuando la iglesia se vaya, aparece el anticristo y hace un pacto
aquí está la aparición del anticristo. Eso todavía no se ha dado. Puede ser que el anticristo ya esté vivo. Hay muchísimas probabilidades de que ya esté vivo y que incluso ya esté preparado, pero no ha aparecido, no está en funciones. Entonces, mire, aparece el anticristo, pero quiero que mire que a la mitad de la semana pone fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Ahora, ¿por qué quería que usted le pusiera atención a eso? Porque entonces ya va a estar el tercer templo. Porque hay algunos escatólogos, o algún tipo de escatología que dice que no va a haber tal reconstrucción del tercer templo. Pero aquí dice que va a haber sacrificio y ofrenda, y los israelitas no pueden hacer eso mientras no haya templo. O sea que, te lo voy a decir de otra manera, para que haya sacrificio y ofrenda debe de haber templo. Y aquí no está hablando de nuestros templos evangélicos ni católicos, ninguno de estos templos. Está hablando ahí específicamente, está hablando del templo de los judíos, está hablando del sacrificio y la ofrenda de cereal, porque al sacrificio y a la ofrenda espiritual el anticristo no le puede poner alto. Se puede poner de cabeza y la iglesia sigue alabando al Señor. Y yo estoy seguro que incluso muchos cristianos que se queden, que usted no se va a quedar, ¿verdad que no? Muchos cristianos que se queden y se van a firmar en la tribulación y van a alabar al Señor y no le van a importar nada. O sea que a eso no se le puede poner fin. Él le va a poner fin al sacrificio y a la ofrenda en Jerusalén. Entonces va a haber templo. Entonces aquí estamos viendo un futuro cercano. Uno de ellos es la reconstrucción del tercer templo. Y entonces una de las noticias que saltó, pero en esta semana, hermano, así, estamos a 20 de marzo del 2015. Una noticia que saltó esta semana fue, en primer lugar, usted sabe que Benjamín Netanyahu ganó las elecciones en Israel. Hermano, ese hombre, yo estaba revisando su biografía, qué cosa más tremenda, su carrera política, todo lo que representa para los israelitas. Pero una de las cosas que a él lo ha marcado y que incluso Estados Unidos no mucho estuvo ahí contento con algunos comentarios que él hizo, es que según lo que él ha dejado ver, es como que no está muy dispuesto a negociar sobre las cosas de Palestina. Y eso significa que va a tener presión internacional. Y yo no sé qué va a pasar, hermano. Porque acuérdese que incluso la ONU ya hizo la vez pasada, que yo le hablé de eso, que reconocieron a Palestina como un estado, no en todas sus dimensiones. Todavía no puede, por ejemplo, hacer algunas cosas, pero ya lo reconocen como un estado participante. Entonces, esto es algo bien interesante. Mire, pues, porque cuando se reconoce a un lugar como estado, de alguna manera se le está dando algunos derechos. Por ejemplo, cuando un territorio es reconocido como estado, se le da derecho a tener ejército. Mientras no sea reconocido como estado, no se le da derecho a tener ejército. Dentro de otras cosas, se le da derecho a emitir sus pasaportes, un montón de cosas, hermano. Entonces, eso ya lo hizo la ONU, pero como que Israel, a través de las declaraciones que ha estado haciendo este primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como que las negociaciones se están poniendo tensas. Y eso va a originar problemas. Esto va a ser tremendo. Van a ir dejando solo a Israel. Y es parte de la profecía bíblica que Israel se quede solo. Qué cosa, hermano. Y todas las naciones. Yo la vez pasada le dije que desde que Israel fue reconocido como nación, todo el centro de la política ha estado girando alrededor de eso, hermano. Ha estado esto, hermano, ya anunciándonos
que estamos en el final de los tiempos. Entonces, le decía esto porque aparte de las noticias de que él ganó las elecciones, salta la noticia de que ya tienen todo listo para el tercer templo, hermano. Todo listo. ¿Qué es lo que están esperando los israelitas? Que les den la orden, pero no va a venir la orden hasta que la iglesia se vaya. Pero ellos ya están, ¿cuándo? Ellos ya quieren que hoy sea. Entonces ellos ya, según lo que ellos están esperando, ellos lo que están deseando es que de un ratito a otro tengan luz verde para reconstruir el tercer templo. ¿Sí me va a entender, hermano? Eso no se va a dar si la iglesia no se va. Entonces, que es algo que está próximo a suceder, es que la iglesia se vaya, hermano. Si ellos ya están esperando eso, es porque ya la orden ya está, ya, que de que se reconstruyan el tercer templo. Pero entonces la iglesia ya se tiene que ir, y ahí sí que nos vamos de esta tierra al encuentro con el Rey. Aleluya. Ya nos vamos, hermano. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces, a la mitad de la semana pone fin al sacrificio de la ofrenda. Entonces nos está hablando que ya va a haber tercer templo. Y ese tercer templo todavía no está. Entonces es futuro profético, pero futuro cercano. Pero el tercer templo es ya cosa de un tiempito nada más, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Zacarías 14:3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Aquí está hablando cuando el Señor ya desciende casado, le he explicado yo, y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Eso es futuro profético. Eso está un poquitillo más lejitos, porque lo que está más cerca es que la iglesia se vaya y se reconstruya el tercer templo y que aparezca el anticristo. Eso está cerquita. 7 años después se da esto, de que Él viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Al final de la tribulación, que todas las naciones van a tener rodeada a Israel en la batalla de Armagedón, y Él desciende y pelea contra esas naciones. Tremendo. Eso es futuro profético. Eso no se ha cumplido. Va a ser después de la tribulación. Ezequiel 38:8. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Aquí está hablándole a Gog y Magog. Es una batalla diferente a la de Armagedón. Déjeme explicarle. El pasaje que acabamos de leer se está refiriendo a una batalla al final de la tribulación. Esa batalla al final de la tribulación se llama Armagedón. Al final de la tribulación. Amén. Ese es el pasaje que acabamos de leer de Zacarías 14 y versículo 3. Pero este pasaje de Ezequiel 38 no habla del final de la tribulación, sino habla del principio de la tribulación. Esa es la batalla de Gog y Magog. Entonces no es lo mismo la batalla de Gog y Magog que la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón al final de la tribulación, la batalla de Gog y Magog al principio de la tribulación. Aquí dice: al cabo de muchos días recibirás órdenes. ¿Quién? Gog y Magog. Usted lo puede leer en su casa. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. La tierra que los israelitas han recuperado, ellos van a venir a esa tierra, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel. ¡Qué tremendo! Entonces van a venir ellos, Gog y Magog, y le van a hacer guerra. Mire qué tremendo, porque aquí está bien claro, hermano. ¿Cuándo van a venir? Cuando los israelitas hayan regresado a su tierra. Cuando los israelitas hayan recuperado su tierra, ellos iban a regresar.
Y todavía dice ahí, este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Entonces está hablando de que van a aparecer ellos a invadir Jerusalén, Israel, a atacar Israel. Pero esta no es la batalla final cuando aparece el Señor Jesús, sino que precisamente en esta batalla es donde se va a propiciar el escenario a favor de la paz, y es donde el anticristo podría salir ahí brillando y donde sería aplaudido, ¿verdad? Porque acuérdese que una de las cosas que él va a promover inicialmente va a ser la paz mundial. Pero esa guerra es de los enemigos de Israel cercanos que lo van a rodear. Gog y Magog se refiere a ciudades que están al norte de Israel, específicamente en Rusia. Eso es, hermano profético, está cerca. Bueno, y las cosas en el Medio Oriente están tensas, hermano. Allá la cosa está color de hormiga. Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, después de ser enemigos, ahora son amigos. Todo lo que se está dando, hermano, en el mundo, pareciera que están poniendo a Israel como el malito, ¿verdad?, de la película. Y entonces algunos países le van a hacer una guerra. Esa no es la guerra final, la guerra de Gog y Magog está muy cerca, pero es futuro profético. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esta parte no se ha cumplido, que el anticristo se siente en el templo, no se ha cumplido. Eso va a ser a la mitad de la tribulación, futuro profético. Ahora miremos el presente, que ese es el que me interesa, ¿verdad? El presente profético. ¿En qué cosas sí estamos nosotros metidos, hermano? Entonces, Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces aquí está hablando de señales en el cosmos, señales en el cielo. ¿Cuántos minutos llevo? No me di cuenta. Damos calidad. Entonces dice, esas son señales cósmicas, y esas pues de las que le estaba hablando al principio, ¿verdad? Que el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, y la coincidencia, porque siempre que ha habido una tétrada, oiga esto, siempre que ha habido una tétrada ha estado relacionado con eventos sobre el pueblo de Israel. Siempre que hay una tétrada, algo pasa en Israel, algo sucede en Israel. Y en la proclama del año pasado, el apóstol estuvo explicando acerca de las tétradas y lo que sucede, lo que ha sucedido durante las tétradas. Y de aquí, la siguiente tétrada, según los científicos, es dentro de 500 años. Es decir, si no pasa algo con Israel, que en esta tétrada le tendría que pasar hasta dentro de 500 años. Y las señales son tan fuertes que no da para 500 años. O sea que algo tiene que pasar con Israel en esta tétrada, hermano. Imagínense que una de las cosas que el Señor quiera que sucedan es la batalla de Gog y Magog y la reconstrucción del tercer templo. Así que la iglesia se tendría que ir ya. Si en este año van a ser las otras dos tétradas, perdón, las otras dos lunas sangrientas, el final de la tétrada. Esta señal sí es cardíaca, hermano. Cardíaca. A alistarnos, ¿verdad? A alistarnos, a arreglar las maletas para irnos.
¿Cuántos se quieren ir, hermano? Amén. Entonces este es nuestro presente. Estamos en medio de señales. Presente profético, señales. No podemos quejarnos, las estamos viendo. Miremos otra, porque sí me voy a detener en un par de señales. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará, la ciencia aumentará. Eso es presente profético, el aumento de la ciencia. ¿Cómo ha aumentado la ciencia en este último tiempo, hermano? De 20 años para acá, la cosa ha evolucionado, pero a pasos agigantados. Mire, hace 20 años yo no podía ni encender una computadora, hermano. Ahora los niños de que nacen ya saben encender las computadoras. Yo creo que ahí en el vientre reciben clases de computación. Qué cosa más, cómo saben hacer todo eso, ¿verdad? Ya nacieron con la tecnología. Nosotros nos atropelló la tecnología, nos salió así de repente al paso, ¿verdad? Y algunos que todavía tienen miedo, hermano. Pero es parte del incremento de la ciencia. Pero no solo eso, hermano. El estudio del genoma humano, el estudio sobre las clonaciones, hermano, los hologramas de los que le hablé la vez pasada, todo lo que se está dando a nivel del mundo científico es una señal de que estamos en el fin de los tiempos. ¿Qué iba a pasar en el fin? Porque aquí está bien claro: sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar en el fin? Conocimiento, ciencia. Estamos en la era de la ciencia. Así que es presente profético, en medio del pasado y del futuro. Estamos cerquita del futuro. Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí sí me quiero detener, hermano. Presente profético, aumento de iniquidad y enfriamiento del amor. Eso se está dando. Eso sí tiene que ver con la iglesia una parte. El aumento de la iniquidad, pues una de las cosas que hemos estado viendo es el movimiento gay, ¿verdad? ¿Cómo ha crecido ese movimiento? Pero no solo el movimiento como tal, sino la aceptación de la sociedad y los cambios en las leyes para aceptar eso. Entonces yo le hablé la vez pasada de una iglesia en Estados Unidos que iba a modificar su concepto de matrimonio para que pudieran casar gays en su iglesia, hablando de iglesias evangélicas. Entonces, qué tremendo, hermano. Pero la Biblia dice que en estos tiempos iban a manifestar los que no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces no eran de nosotros definitivamente, porque para que estén en eso, hermanos, si la Biblia dice: y el Señor creó al hombre, varón y hembra los creó, y se unirá el hombre a su mujer, perdón, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, a su mujer. Entonces eso es lo bíblico, eso es lo santo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero ha aumentado la iniquidad de tal manera que eso ahora es el de todos los días, ¿verdad? Ver cómo eso se incrementa, cómo hay. Ahora ya no es la discriminación hacia los gays, sino que ahora es la discriminación a los que están en contra de los gays. Ahora los feitos de las películas son los que están en desacuerdo de eso. Pero qué raro está esto, ¿verdad? Porque donde se supone que debería de haber libertad, pues dice: no, pues ellos son libres. Ok, ellos son libres, ellos pueden manifestar, ellos pueden pedir, está bien. Entonces nosotros también, así como ellos pueden decir que sí, nosotros podemos decir que no. Libertad de expresión, ¿sí o no? Porque ¿sabe a dónde estamos llegando? Que ellos tienen libertad de expresión y nosotros no. Entonces ya no es libertad. Qué tremendo, hermano. Bueno, aumento de iniquidad. Pero lo que sí tiene que ver con la iglesia
es que el amor de muchos se enfriará. Entonces la iglesia se está enfriando en su amor hacia Dios, en su devoción, en su pasión. Este es el presente profético que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nuestro amor no mengue. Dígale al que está a la par suya, que no mengue nuestro amor, sino que al contrario, que nos enamoremos cada día más de Dios. Amén, hermano. Que estemos enamorados como nunca antes del Señor. Miremos algo más del presente profético. Segunda Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Este sí es presente profético. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En tiempo de apostasía. Presente profético. Hermano, si antes se tenían que cuidar los púlpitos, ahora mucho más, hermano, porque hay de todo, y uno tiene que saber a discernir. Entonces, una de las cosas que la iglesia va a tener que desarrollar en el último tiempo es el discernimiento. Discernimiento. Porque el amor por la verdad no se debe de acabar en nosotros. Yo amo la verdad, y yo sé que usted también ama la verdad de la palabra. Pero hay gente que utiliza la Biblia y le cambia el sentido a la palabra, hermano, con tal de cautivar la mente de la gente y desviarla. Eso se llama apostasía. Músicos que han estado promoviendo el ecumenismo, eso se llama apostasía. Bueno, yo le he explicado que la apostasía, eso es de los de adentro, porque no puede apostatar a alguien que nunca estuvo. Apostasía es que iba en el camino correcto y de repente se dio la vuelta y le dio la espalda a la verdad. Eso se llama apostasía. Alguien que nunca fue de los nuestros no puede ser apóstata, nunca fue. Apóstata es el que fue y abandonó. Entonces, en ese sentido se están dando muchas corrientes, muchas doctrinas, ministros, hermanos que están negando el arrebatamiento del Señor, ministros que están llevando a la iglesia a enfocarse en el dinero, ministros que están negando, cosas de la palabra de Dios que son tan evidentes, promoviendo cosas que no están en la Biblia, cambiándole el sentido. Apostasía, no me quiero detener ahí, pero sí se está dando cosas como las que le mencioné, junto con la iniquidad de esta iglesia en Estados Unidos, que es una denominación mundial, que ellos pues ya aprobaron lo de los gays. Entonces eso también es parte de la apostasía, porque el Señor no está de acuerdo con eso. Dice la Biblia, está escrito desde el Antiguo Testamento: no te echarás con varón como con mujer. Cuando la Biblia dice: no usará la mujer traje de hombre, ¿a qué cree que se está refiriendo, hermano? Porque de ahí se agarraron los legalistas a: no use pantalón. Pero ¿y acaso no hay pantalones de mujer, pues? Le voy a preguntar a los hermanos de aquí, los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Amén. ¿Se pondría usted un pantalón rosado sin zipper? ¿Por qué se rió? ¿Por qué se rió? Porque es pantalón de mujer. Pantalón de mujer, de mujer. ¿No usará la mujer ropa de hombre? Pues sí, o que use pantalón de mujer. No es que no use pantalón, sino que use lo que es de mujer. Pero ¿a qué se refiere el pasaje? A los que se visten como mujer.
y a las mujeres que se visten como hombres y a los hombres que se visten como mujeres. Eso, hermano, está de moda ahora. Y no estamos hablando de que se use pantalón o no, sino que se visten literalmente como mujeres, hombres como mujeres y mujeres como hombres. Ya no se sabe, ¿va? ¿Quién es? Qué tremendo, ¿va? Amén. Muy bien. Todo eso es nuestro presente profético. Ya estamos cerca del futuro profético, pero todo esto es nuestro presente. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos mantengamos firmes. Dígale: Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, por favor. Amén. Y mire, y eso de los homosexuales estaba en el Antiguo Testamento y estaba en el Nuevo Testamento. Dice: los homosexuales, los adúlteros, fornicarios, etcétera, los avaros, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí, más claro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar. Muy bien, miremos este otro. Creo que ahí me voy a quedar porque quiero que hagamos algo en esta noche. Ezequiel 11:17. Por tanto di: así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Esto se llama fin de la diáspora. Entonces déjeme explicarle aquí esto, por favor. El Señor permitió que Israel entrara en un proceso que se llama diáspora, o dicho de otra palabra, de otra forma, dispersión. ¿Por qué el Señor permitió que fueran dispersados? Por causa de su desobediencia, los israelitas. Entonces los dispersó en todas las naciones. Muy bien, luego nosotros vemos en el pasaje que leímos, no sé si usted se recuerda, cuando hablamos de Gog y Magog, que cuando esa batalla se da, los israelitas ya habían regresado a su tierra. Entonces, ¿qué había pasado? Que se había terminado la dispersión y los israelitas entonces habían, después de esto, ¿cómo se lo muestro aquí? Después de estar dispersos, habían regresado todos a Israel. Esto se llama fin de la diáspora, o también se llama aliyá. Son las dos palabras, fin de la diáspora o aliyá. Señal del último tiempo en la cual estamos ahorita, en el presente profético, es la aliyá. Que los israelitas iban a regresar de todas las naciones en las que estaban, iban a regresar a su tierra. Y eso sí se está dando. Acuérdese que hace unas semanas que se dio un evento en Francia. El mismo presidente de Israel, el primer ministro, dijo: hasta se hizo un presupuesto específico. Hay un presupuesto en Israel específico para ayudar a todos los judíos que se quieran regresar a Jerusalén, a Israel. Entonces está diciendo: todos los judíos regrésense, todos los judíos a su tierra. Eso se llama aliyá, fin de la diáspora. Eso se está dando. Los judíos están regresando, están poblando en nuevas colonias, etcétera. Estamos en ese presente profético. Eso ya no es futuro. Dentro de poco va a ser pasado profético, porque ya se está cumpliendo. Eso nos habla a nosotros de que hay que levantar nuestra cabeza, como dice la Biblia. Cuando ustedes vean esas cosas,
Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está cerca nuestra redención. Tenemos que amar la venida del Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Presente profético aliyá, regreso de los judíos a su tierra. No podemos decir, hermano, falta mucho. Pero ¿por qué falta mucho si todo las señales ya se están dando? Estamos en un tiempo profético crucial y la iglesia tiene que estar alerta, apercibida, preparada para irse al encuentro con su amado. Amén. Entonces yo quiero que hagamos algo, hermano. Quiero que se ponga de pie, si me ayudan con el piano. Vamos a dejar hasta ahí la grabación.